arreglar eso. A ustedes les toca. Me voy a... Nosotros vamos a hablar de esto. ¿Este no es suyo? Este no es suyo. Vamos de nuevo a azúcar. Bueno. Yo tenía energía nuclear con ustedes. La reactividad acá está. Ya. No partir ahí. Mantenerme. Y tenemos mi pantallita. Hola, hola, los que van ingresando. Hola, señorita. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Oh, ya hice eso, ¿no? Compartiendo. Ocultar. Vamos a esperar unos minutitos para que se puedan llegar las personas que me imagino que estuvieron en una clase anterior y se están incorporando en la siguiente. Windows. Okay. Vamos a esperar un minutito más y iniciamos, chiquillos. Chiquillas.
Ya, chiquillos. En honor al tiempo, vamos a dar inicio. Voy a grabar la clase. Uy, se me perdió. Volví. Apreté mal un botón. Estaba compartiendo pantalla. Y estaba en proceso de grabar. Windows G. Ya. Ahí estamos ya en proceso de grabar. Y dije que mantener mi pantalla de todos modos. Y estaba yo en proceso de... Ya, chiquillos. Espero que estén súper bien, que andemos con todo el ánimo y energía. Y vamos a dar lo que es inicio a nuestra clase del día de hoy. ¿Ya? Hoy día vamos a hablar de la radiactividad. ¿Ya? Ese es como nuestro tema central del día de hoy. Vamos a hablar de la energía y partículas emitidas por el núcleo, aparte de núcleos inestables, uso de algunas sustancias radiactivas en medicina y en la industria, discusión sobre el poder que produce la radiactividad, las armas nucleares, el efecto dañino en general, y también vamos a hablar sobre el origen de los elementos del átomo existentes como del sol y sus reacciones. ¿Ya? Pero para ello, primero necesitamos recordar ciertos contenidos que vimos anteriormente para poder hablar de la reactividad. Primero, tenemos que recordar que el átomo en general tiene un núcleo. ¿Qué es esto? Eso no. Tenemos lo que es el núcleo. Tenemos el átomo que tiene un núcleo y en ese núcleo tiene protones, que son las cargas positivas, y tiene neutrones, que son las cargas neutras. Y lo que se observa alrededor de él, esto que voy a señalar con esto que se ve como circulando alrededor de él, son lo que nosotros llamamos electrones. ¿Ya? Eso es lo que es un átomo. ¿Ya? También debemos recordar que los elementos los podemos encontrar escritos de cierta forma. ¿Ya? Tenemos, cuando nos mencionan un elemento, en este caso tenemos al calcio. ¿Ya? Este número de aquí, ¿qué era? ¿Alguien se puede acordar? ¿Me puede decir? Era, y tenía como una simbología. Ni si alguien se acuerda. Este de acá arriba representa el número másico, que es la suma de protones más neutrones. ¿Ya? Y esto de acá era lo que es número atómico, que es la suma, perdón, que son los protones. ¿Ya? Eso era como de forma general lo que algunas cosas que habíamos hablado de la clase anterior. Entonces, tenemos la estructura del átomo, núcleo, ¿ya? Donde se encuentran los protones y neutrones. En los orbitales tenemos los electrones, ¿ya? Y cuando hablamos de algunos elementos, vamos a hablar de número másico, que es la masa atómica, y número atómico, que es igual a los protones. Y por último tenemos lo que es el elemento en sí. Eso como de forma general. Aquí, pues. Vamos a iniciar. Primero vamos a recordar
que cuando hablamos de la naturaleza de las reacciones nucleares, hablamos de la inestabilidad en los núcleos, ¿ya? O como bien nos aparece acá, algunos núcleos son inestables, ¿ya? Y esta inestabilidad genera que emitan partículas o lo que nosotros conocemos como radiación electromagnética. Y este fenómeno se le llama radiación, que está acá. Radiactividad. ¿Ya? Este fenómeno se le llama radiactividad, que es una propiedad de los isótopos, de ahí vamos a retomar el término de isótopos, que son inestables, es decir, aquellos núcleos, es decir, que su núcleo se desintegra espontáneamente. Y acá se ve como una imagen que tiene, que representa un átomo, donde en la parte, ahí no se ve, con ese color. En la parte interna, que representa el núcleo, hace que esto se separe. ¿Ya? Y ojo, las reacciones nucleares pueden ser espontáneas, que es decir, que forman, perdón, que pueden ser exergónicas, perdón, enderton, se me enredó la lengua. Puede ser endotérmica o exotérmica. Endotérmica se refiere a que requiere energía y exotérmica que liberan calor. Y otro dato relevante, lo que es las radiaciones, son aquellos, sobre todo los últimos elementos de la tabla periódica, son los más radiactivos, sobre todo desde el 84 para adelante. Son los más radiactivos sobre todo. ¿Ya? Pues bien, para poder hablar de las reacciones nucleares o en general, tenemos que primero hacer una comparación entre reacciones químicas y reacciones nucleares. ¿Ya? Primero, hay que recordar que las reacciones químicas, los átomos se organizan por rupturas y formación de enlace. Cuando hablamos de enlace covalente, enlace iónico, metálico, ¿ya? Hablamos de rupturas de enlace, ¿ya? Mientras que en los núcleos, acá en las reacciones nucleares, hablamos de los núcleos, ¿ya? Hablamos de que estos núcleos se descomponen, ¿ya? En el caso de las reacciones químicas, solo participan los electrones orbitales atómicos o moléculas, mientras que en las reacciones nucleares participan protones, neutrones, electrones y otras partículas elementales. ¿Ya? Acá también en las reacciones químicas se habla de absorción o liberación de cantidad de energía. ¿Ya? Y esta energía es relativamente pequeña, muy pequeña. Mientras que las reacciones nucleares no son pequeñitas. Son enormes cantidades de energía que se liberan en este proceso. ¿Ya? Esa es una gran diferencia que podemos observar entre una reacción química tradicional. Por ejemplo, cuando se mezcla el vinagre con el bicarbonato, es una efervescencia pequeñita. Nos libera mucha energía, mientras que las reacciones nucleares podemos hablar de la bomba atómica, el impacto que puede generar en energía. ¿Ya? También hablamos de las reacciones químicas que relacionan las reacciones afectando la temperatura, la presión, la concentración y catalizadores, mientras que la velocidad de la reacción por lo general no son afectadas de estos factores. ¿Ya? Eso como dato relevante. Vamos a ir a la siguiente. Ya. Yo les había dicho de que las reacciones nucleares en su núcleo son muy inestables, ¿cierto? Porque esta tiene una gran cantidad, en sus núcleos son tan grandes, tienen mucha cantidad, que eso genera inestabilidad, ¿ya?
Acá podemos ver un gráfico donde habla de esta inestabilidad de los núcleos. Si se dan cuenta, los primeros elementos siguen, acá tenemos una línea que representa la relación de neutrones y protones. Son bien estables. Esa es una relación entre neutrones y protones. Sin embargo, en la realidad, es decir, en el día a día, podemos ver una inestabilidad en esta relación. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esta inestabilidad? De que la cantidad de neutrones y protones, al ser muy pequeñita su masa, su relación al inicio es muy estable. Sin embargo, a mayor cantidad, más inestable va siendo esta relación. ¿Ya? Esta relación establece la estabilidad. Por eso se ve que a mayor cantidad de, perdón, a mayor cantidad de masa, esta relación va siendo alterada. ¿Ya? Existen, ¿se acuerdan que hace unos minutos atrás les dije que íbamos a hablar de ciertos términos que eran relevantes? Ahora podemos hablar de estos conceptos. Existen distintos tipos de átomos, ¿ya? En este caso existen distintos tipos de átomos. Tenemos lo que son isótopos. Ay, ¿qué hice? Tenemos los isótopos que tienen la característica, fíjense acá, tenemos el número atómico idéntico. ¿Cuál es el número atómico? Este puntito que estoy presentando acá. Tenemos tres elementos iguales, ¿ya? Que tienen el mismo número atómico, pero son diferentes en la masa. Es decir, en este numerito que está acá. Nosotros, en la vida cotidiana, no en la vida cotidiana, sino que en el mundo, en el planeta, en el universo, en nuestro planeta, en todo lo general, tenemos distintos tipos de elementos y cada elemento tiene una determinada masa. ¿Ya? Y del mismo elemento podemos encontrar una variedad. Y esa variedad le llamamos isótopos porque son el mismo elemento que tienen el mismo número atómico. ¿Ya? Eso es un isótopo y es en el que más nos vamos a centrar. Tenemos otro concepto que son los isóbaros, ¿ya? Que son aquellos que tienen la misma masa, pero distinto número atómico. Por ejemplo, el argón y el calcio. Y tenemos el último que es el isótono, que si se dan cuenta son núcleos que tienen el mismo número de neutrones y distinto número atómico y másico. ¿Ya? Pero tienen el mismo número de neutrones. Estos son los isótonos. Y en los que vamos a trabajar en lo que se centra la radiactividad nuclear, habla de los isótopos, esencialmente. ¿Ya? Que tienen el mismo tipo de elemento, pero distinta masa en la naturaleza. ¿Ya? Sabiendo eso, podemos hablar de la masa atómica promedio de los isótopos. ¿Ya? La masa que nosotros encontramos en la tabla periódica en general, no es que el elemento carbono tenga una masa por decirlo es un ejemplo, 12 gramos, sino que la suma de todos esos porcentajes se saca un promedio de ellos y ese promedio es lo que resulta de la masa atómica de todas las especies. Por ejemplo, acá tenemos la masa atómica del hierro de las distintas versiones que aparecen.
Y lo que se hizo es simplemente sumarlas según su abundancia y todas esas dividirlas en su porcentaje y nos da lo que nosotros llamamos la masa atómica. Y eso como dato relevante. Seguimos. 4. Ahora, sabiendo lo anterior, podemos hablar de desintegración nuclear o la radiactividad. ¿Ya? La radiactividad, existe radiactividad natural y radiactividad artificial o inducida. ¿Ya? La radiactividad natural corresponde a núcleos que se desintegran espontáneamente. ¿Ya? La natural es que ocurre de forma espontánea debido a su propia inestabilidad por emisión en general. ¿Ya? Mientras que la artificial o inducida, cuando la reacción no es espontánea, es decir, que no lo hace de forma natural, sino que es provocada por un bombardeo, como se ve acá en este esquema al radito. Es bombardeado el núcleo para que se pueda dispersar el núcleo. ¿Ya? Y dato importante, la reactividad es una propiedad inherente a ciertos átomos, es decir, es una propiedad atómica. ¿Ya? Sabiendo de que tenemos radiactividad natural y artificial y que estos se pueden bombardear, vamos a hablar de partículas radioactivas. ¿Ya? Y vamos a partir con la primera partícula, que es la partícula alfa. ¿Ya? Y la partícula alfa se escribe de esta forma para que no se confundan. Es como un pescadito al revés, o que es lo que representa acá. ¿Ya? Y esta partícula alfa corresponde al núcleo de helio, ya que es el elemento, acuérdense que el helio es el primer elemento de lo que es los gases nobles, ¿ya? Normalmente cuando hablamos de partículas alfa se habla del helio, ¿ya? Son partículas de cargas +2 y de masa 4, ¿ya? Por eso dice acá 4 que representa su masa, 2 que representa su carga, ¿ya? Su emisión se asocia a un núcleo pesado. Cuando un núcleo emite esta partícula alfa, su núcleo atómico disminuye en 2 unidades y su masa atómica disminuye en 4 unidades. Por ejemplo, acá me aparece un ejemplo bastante interesante de cómo esto se ve observado. Me dice que tenemos un núcleo, una partícula, tenemos esta sustancia, TH, que tiene una masa de 232,90. Dice que se convierte en un núcleo radioactivo. Perdón, esto se convierte en un radión. Fíjense qué le pasó a la masa. Fíjense, acá sucede lo siguiente. Cuando ocurre este fenómeno, tenemos la partícula alfa. Fíjense que tenemos 200, acá tenemos 232, ¿cierto? Si yo sumo estas dos versiones, 228
más 4 me da 232. Debería darnos. Ahora bien, este núcleo, esta masa, tiene una carga de 88, tiene inicialmente 90 y pasa a otra sustancia que llega a ser 80, liberando 2 de carga. Esta relación es la emisión de una partícula alfa, donde un elemento se quita, o sea, se desprende o libera iones de alfa. ¿Ya? Esto es un ejemplo de partículas alfa. ¿Ya? Vamos a ver otro tipo de partículas, que son en total 3 partículas. ¿Ya? Tenemos las partículas betas, ¿ya? Que a diferencia de las anteriores, que a la anterior, hablamos que corresponde al electrones, ¿ya? Es decir, que se le quita carga. Recién le daban, ahora le quitamos. Son partículas de masa aproximadamente 0 y de carga -1, ¿ya? Estas son las partículas betas. Ay, estas son las partículas betas que tienen masa 0 y carga -1. Perdón, no me veo. ¿Ya? La emisión de un electrón produce la conversión de un neutrón en un protón. Perdón, en un protón. ¿Qué significa esto? Que se le quita una carga y eso hace que se vuelva a transformar en algo positivo. ¿Ya? Su emisión se asocia a un núcleo con exceso de neutrones, ¿ya? Y en un núcleo se transforma en otro núcleo situado un lugar adelante en la tabla periódica, sin cambiar su masa. ¿Ya? Eso es lo que hace. Y acá tenemos un ejemplo. Tenemos al radio. Masa 208. Emite un electrón y se convierte en esta sustancia. Es decir, al aplicarle la sustancia beta, mantengo la masa y le aumento lo que es los protones. Y si yo busco este elemento 89, me voy a encontrar con él. Esa es una forma de reconocerlo. ¿Ya? Tenemos partículas alfa, partículas beta y la última que es la partícula gamma. Es una reacción electromagnética correspondiente a fotones de alta energía, chiquillos. Tienen una gran cantidad de energía. Suele acompañar de emisiones de partículas alfa y beta, estabilizando su núcleo. Además, esta no implica ningún cambio en el número atómico ni en su número másico, ¿ya? Y la radiación gamma es esa en general. Estas son las 3 grandes partículas radiactivas que se pueden liberar a través de estas reacciones, ¿ya? Tenemos las alfa, las beta, tenemos las radiaciones alfa, tenemos las radiaciones beta y tenemos las radiaciones gamma. Ahora bien, existen características particulares de estas, ¿ya? Que dependiendo de la velocidad de la masa asociada,
los rayos gamma son de alta energía. Y aquí me voy a centrar en este objeto que es algo relevante. ¿Ya? Nosotros usamos bastante lo que son estas energías, así que ojo con esto. ¿Ya? Tenemos la primera, que es el helio, que es la más simple de todas. Los rayos alfa que tenemos al inicio, aquí, vamos a cambiar el color, vamos a ponerlo azul. Esta es detenido simplemente con una hojita de papel y esta se detiene. No penetra nada más. Es tan fácil de detener este tipo de partículas que no es tan dañina. Luego tenemos lo que es las partículas betas. Estas partículas betas son un poquito más dañinas, ya que no se detienen con el papel o con la mano. Simplemente se detienen con un elemento un poco más pesado, que es lo que llamamos aluminio. Y luego tenemos otro elemento, la última partícula, que es la gamma, que es mucho más pesado, que puede atravesar cualquiera de las anteriores, pero se puede detener con el hormigón. ¿Ya? Estas son las tres grandes energías, por decirlo de una forma, radiaciones, y podemos ionizarlos dependiendo de la cantidad de energía y carga asociada. Ojo que va acá, tenemos una referencia de menor a mayor, siendo alfa la más pequeña, beta la que le sigue, y por último tenemos la gamma. Ya estas son como las grandes energías. Ahí sí. Pues bien, ¿por qué les he hablado de los tipos de radiaciones? No, se giró. Porque los elementos radioactivos en general, los más abundantes, por ejemplo el uranio, por darles un ejemplo, se desintegra, porque como su núcleo es tan inestable, que se va desintegrando y va liberando ciertas partículas dependiendo su secuencia, y tiene una serie. Por ejemplo, acá tenemos la serie de Urano, que se va desintegrando después de pasar por varios procesos. ¿Ya? El isótopo radioactivo inicial normalmente se le llama el isótopo progenitor, y lo que resulta de este es el hijo. ¿Ya? Existen varias reacciones secundarias en él y que van generando esta serie de radiación. ¿Ya? Así que ojo aquí que tenemos una secuencia de radiación. Y ojo con esto. La radiación inicial, es decir, el progenitor, en este caso el uranio 238, va pasando por una secuencia de reacciones secundarias hasta llegar a un momento que se vuelve estable. ¿Ya? Ojo aquí. Cuando llega ese momento, es que ya no está siendo dañino. Pues bien, cuando hablamos de radiación, este fenómeno de que cambiamos, si se dan cuenta, del urano, llegó a ser otro elemento. Este proceso, este cambio de un elemento inicial y cambiarlo a otro, se le llama transmutación nuclear. ¿Ya? Que es cuando los aceleradores de partículas
hicieron posible la síntesis de elementos con núcleos atómicos mayores, y estos se le llamaron transmutados. Y dentro del que primero habló se encontró con este fenómeno es Rutherford, ¿ya? Cuando resultó de colisionar dos partículas en sí. Eso como dato curioso. Pues bien, sabiendo esto de las transmutaciones y que existen radiaciones que en la emisión de partículas van desintegrándose en general, existen usos de esta energía nuclear, ¿ya? De distintas formas. Primero, tenemos algo que se utiliza harto, sobre todo en los arqueólogos, ¿ya? Que es la datación por carbono radiactivo, carbono 14. Y es un compuesto, el carbono 14 es una sustancia radioactiva que se utiliza para... Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Vamos viendo. Dame el 5. Estaba aquí. Ya, muy bien. Ya. Tenemos el carbono 14 que se utiliza para datar, o en este caso, para saber la antigüedad de ciertos objetos. ¿Ya? ¿Ya? Y, por ejemplo, el carbono 14 se utiliza para muestras que no tengan mayores a 6.000 años de antigüedad. Ya, eso es como un dato bastante interesante. Tenemos otros, en el caso de, hay otros elementos, por ejemplo, el uranio 238, que nos sirve para datar la edad de la Tierra, ¿ya? Porque el tiempo que se demora en hacer este traspaso a volverse una partícula mucho más estable, nos permite a visualizar los años de que tiene la Tierra en este caso, ¿ya? Y de objetos extraterrestres también, que si llegar algún tipo de, cuando llegan algún tipo de objeto extraño acá a la Tierra. Tenemos otra datación que se utiliza el potasio 40. Es una técnica que se utiliza en la geoquímica. Este también sirve para establecer la edad de las rocas que tienen entre millones y miles de años, ¿ya? Y tenemos también la datación mediante el plomo 240, que se emplea para determinar la antigüedad de elementos inorgánicos a base de plomo. Y eso es importante, tiene que ser elementos inorgánicos. Acuérdense que los elementos inorgánicos hablábamos de el agua, el oxígeno, el nitrógeno, ¿ya? El plástico, por decirlo de una forma, ¿ya? Pero cualquiera de ellas que tenga en su sustancia, que tenga lo que es el plomo. Por ejemplo, acá te aparecen otros ejemplos como las pinturas, las monedas, los vasos, cerámica, chinas, balas de cañón, que normalmente tuvieron o tienen plomo dentro de sus componentes, ¿ya? Para saber cuántos años de antigüedad tienen esos objetos, ¿ya? Eso lo usan harto lo que es en los arqueólogos para datar la cantidad de años, ¿ya? Estos tipos de partículas podemos tener, además de las de que tenemos alfa, beta y gamma que se van liberando, tenemos dos tipos de emisiones.
Una que se le llama fisión nuclear, es decir, se lanza una partícula a un núcleo inestable y hace que ésta gatille en otros núcleos sucesivamente. ¿Ya? Eso se le llama fisión nuclear. Ahora bien, la fusión nuclear, como bien dice el término, fusión de que se unen, son uniones de partículas más pequeñas o más livianas y producen una más grande. ¿Ya? En el caso de la fisión, tiene una determinada energía. En el caso de fusión, tiene otro tipo de energía. Entonces, cuando hablamos de fisión nuclear, hablamos de ruptura. Cuando hablamos de, o se ha escuchado de fusión nuclear, es la unión de unas partículas más livianas para producir una más grande de un nuevo elemento. ¿Y qué fenómenos se han utilizado en la fisión nuclear? Es decir, de una partícula pequeñita que se bombardea al núcleo. Por ejemplo, tenemos las bombas atómicas. Las bombas atómicas están en es un proceso de fisión nuclear. ¿Ya? Su fuerza de unión de los sesiones fisionables a través de un explosivo como el TNT, generando una reacción en cadena descontrolada. Esta fisión nuclear se utilizó en Hiroshima en 1945 y en Nagasaki. En Hiroshima fue con uranio 235 y en Nagasaki con plomo 239. Esto como dato curioso nomás, por si acaso. Pero sí que se entienda de que la fisión nuclear se utiliza con otros elementos. ¿Ya? Y en este caso tenemos lo que es a través de un fenómeno, una catástrofe que sucedió en Japón en 1945 y unos días después de ese mismo año en Nagasaki. ¿Ya? Que usaron la estrategia de la fisión o usaron la tecnología de la fisión nuclear. ¿Ya? Existen otras aplicaciones de la fisión nuclear en la generación de electricidad, ya que aprovechando el calor de la reacción en cadena, se utiliza como generador, por ejemplo, los reactores de agua ligera, que utilizan agua, ¿ya? El isótopo del hidrógeno como moderador, y el cual reduce la energía científica en los núcleos, provocando una mayor eficiencia en la división de los núcleos. ¿Ya? Y para este tipo de reactores de agua ligera se requiere uranio enriquecido. ¿Ya? También tenemos reactores de agua pesada. ¿Ya? La de agua pesada es utilizada con el DO como moderador. ¿Ya? Y no requiere en este caso uranio enriquecido, por si acaso, pero tiene menos eficiencia que la anterior. Por lo tanto, lo hace ser mucho más eficiente en este caso lo que es el reactor de agua pesada. Y por último tenemos un reactor de cría que utiliza uranio como combustible, pero a diferencia de los reactores nucleares convencionales, es decir, el reactor de agua ligera, el reactor de agua pesada, produce más material fisionable que el que se consume. Eso como dato relevante. Luego tenemos lo que es la fusión. Vimos recién en qué se utiliza la fisión o en qué se utiliza o se usó lo que es la fisión. Ya tenemos la fusión ahora, por ejemplo, el Sol usa harto lo que es la fusión nuclear,
¿ya? Corresponde al cambio de pequeños núcleos en lo que es más grande en general y en este caso suele liberar hidrógeno y partículas betas como alfa, ¿ya? La reacción de fusión suele llenarse también de reacciones termonucleares porque se lleva a cabo a solo temperaturas muy altas que en el caso del Sol. ¿Ya? Tenemos también reactores de fusión y se utilizan en situaciones extremadamente altas. Tiene sus ventajas, que en este caso es combustible barato y casi inagotable. Poca energía de desperdicio radiactivo, sus desventajas, problemas como mantener unidos a los núcleos e incluso imposibilidad de lograr temperaturas adecuadas. Y algo relevante, actualmente no existe ningún reactor de fusión que produzca energía, ¿ya? Eso es relevante saber. ¿Ya? La de fisión sí hay, la de fusión no hay. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos, en el caso de la fusión, tenemos las bombas termonucleares, ¿ya? Que utilizan la fusión. Tenemos isótopos en la medicina, ¿ya? Por ejemplo, se usa el sodio 24, que se utiliza para rastrear el flujo sanguíneo y descubrir obstrucciones en los sistemas circulatorios. Se usa el yodo 131, que emite eh, partículas beta, que se utiliza para medir lo que es... Ay, ¿por qué? No se ve mi... Disculpe, mi pantalla se ve pegada. Yo la veo bien, profe, pero no, o Pero no sea, ahora no sé si está haciendo algo ahora. No, a ver si se mueve. Ah, ya. Sí se ve bien. ¿Sí? Que veo que está como pegada a mi pantalla. Ya. Bueno, la cosa que estoy hablando de los isótopos en la medicina, ¿ya? Se usa el sodio 24, que es para ver el flujo sanguíneo y ver si hay alguna obstrucción. En este tipo de proceso, normalmente nos hacen firmar cuando se utiliza este tipo de técnica y se emite partículas beta en este proceso. El otro que también se utiliza es para medir la actividad de las glándulas tiroideales con el yodo 131, que emite también partículas beta. El yodo 123, que a diferencia de los anteriores, esta emite rayos gamma. Acuérdense que los rayos gamma se detienen con el hormigón, ¿ya? Y esto se utiliza para obtener imágenes del cerebro, ¿ya? Datos curiosos, ¿ya? El tecnesio 99, que también emite partículas gamma, se utiliza para obtener imágenes de órganos como el corazón, el hígado y el pulmón. Por eso siempre como que nos piden, no lo deben, cuando hay ciertas imágenes que nos piden que no utilicemos ciertos elementos o que las embarazadas no lo utilicen, ¿ya? Prácticamente las imágenes intentan de que nosotros, cuando nos sacan una imagen, nosotros seamos lo que emisiones de estas rayos gamma en el material, ¿ya? Y tenemos algunos efectos biológicos, ya de las reacciones, por ejemplo, cuando estamos sobrecargados, por ejemplo, lo que es el desastre de Hiroshima, volviendo a esa zona, hasta la actualidad todavía sigue liberando lo que es la energía nuclear y no es un lugar habitable hasta la actualidad, ¿ya?
cuando tenemos también abundante radiación, hay efectos secundarios. Por ejemplo, acá vemos un gatito de 2 cabezas que generó una mutación en el organismo de este gatito. Por ejemplo, el estroncio 90 nos dice que es capaz de reemplazar el calcio de los huesos, es decir, que los vuelve más inestables. Los iones peróxidos atacan lo que son los tejidos, las enzimas e incluso el material genético. En general, los efectos colaterales que tienen biológicos cuando estamos en uso excesivo de esta radiación, dosis inapropiado, ojo que en la medicina utilizan una cantidad mínima para poder usarlo de la mejor forma posible y que nosotros podamos tener cierta mejor, más larga nuestra vida. Pero ahora bien, si hay exceso de radiación, tenemos efectos secundarios, quemaduras, mutaciones genéticas en general, cáncer en general, esterilidad para algunos, va variando en general. En resumidas cuentas, eso es lo que hablaríamos esta clase de hoy, que es de las reacciones nucleares. Retomo lo que es la... no, 4. Quiero el 4. Cosas que hay que recordar, que existen partículas radioactivas, ya estas partículas radioactivas dependen del núcleo inestable, ya tenemos partículas alfa, ya tenemos partículas betas que se emiten. Acuérdense que el alfa también era el helio, ya partículas beta y partículas gamas. Y esta es la parte más relevante de reconocer este tipo de partículas. Las alfa se pueden detener con la mano, con un papel, cualquier objeto que lo pueda obstruir. No necesariamente. Las beta sí o sí atraviesan algún objeto, pero el aluminio lo detiene, ¿ya? Y las gamas requieren de objetos mucho más contundentes como el hormigón para poderlas detener, ¿ya? Y estas se van liberando dependiendo del tipo de núcleo y el tipo de reacciones que van sucediendo. ¿Ya? También hablamos de lo que era fusión y fisión nuclear en la clase de hoy día. Fusión, hablamos de partículas pequeñitas que se unen a una más grande. Fisión es lo que se proyecta, se bombardea el núcleo y esta genera como muchas versiones. ¿Qué recomiendo yo para recordar y no memorizar tanta información? Una forma fácil de reconocer la fusión y fisión nuclear. La que dice fusión es la que se une. y la otra es la que hace, en este caso la otra, que es fisión, es la que hace que el núcleo se bombardee. ¿Ya? La fisión nuclear, un uso que se utilizó fue la bomba de Hiroshima, ¿ya? Y se utiliza como reactores, mientras que la fusión tiene más usos, ¿ya? Y sobre todo de que el caso de fusión nuclear no se utiliza como un generador de energía, ¿ya? Sino que es para producto. Dato curioso, acá en Chile hay dos reactores de fusión, ¿ya? Y que están en los alrededores de Santiago, ¿ya? Y tenemos distintos tipos de uso. Normalmente lo utilizamos en la medicina con isótopos para ver imágenes o potenciar nuestro organismo, pero si tenemos excesivo de algunos elementos, pueden llegar a producir cosas que no queremos que ocurran o que llegan a ser lamentables. Quemaduras, mutaciones, esterilización,
entre otros. Chiquillos. Y esa es la clase de hoy día. Duda, consulta. Aprovechando que nos quedan 5 minutos, no sé si hay algo que quieran que retome. Espero que les haya sido entretenido. Interesante la clase de hoy día. Que se vayan así con datos curiosos para compartir en el día de hoy. Sobre todo con esto de la radiactividad que tenemos, que usamos prácticamente, sobre todo en la medicina, lo usamos harto. Dato curioso, también, por ejemplo, los sensores de humo utilizan rayos alfa, como dato curioso. Bastante interesante lo que es la radiación en general. ¿Ya? Y recordar que las radiaciones utilizan núcleos inestables, ¿ya? Eso es relevante. Y que son aquellos elementos que están sobre el 84 de número atómico. Ya del 84 para allá son muy inestables, por lo tanto son los que más se observan cambios en la estabilidad nuclear. ¿Ya? Eso, como en general. ¿Ya? Con eso termino, chiquillos, la clase de hoy. Espero que les haya gustado, les haya sido interesante. Nos vemos en la próxima clase. ¿Ya? Tomen hartos apuntes, hagan como un esquema. Si pueden volverlo a ver, véanlo de nuevo, aprovechenlo para poderlo reutilizar el material y poderse tomárselo sus propios apuntes. ¿Ya? La siguiente clase vamos a tomar otro tipo de tema, ¿ya? Que ya dejan de ser lo que es el núcleo. Voy a dejar de grabar. ¡Mucha gloria! Pero acá lo que es más relevante es de los núcleos. Céntrate en lo que es la radiación nuclear, toda partícula que emita energía. Ese es como una tips para reconocerlo. Existen 3 tipos de radiaciones esenciales: alfa, beta y gamma. ¿Ya? Y la beta es la que se detiene prácticamente con la palmita de la mano. La beta requiere más o menos un poquito más de obstáculo, que por ejemplo, con un papel de aluminio se detiene. Y la gamma es la más potente y más intensa, y que se detiene con el hormigón. Y acuérdate que en el caso del hormigón, las partículas gamma se utilizan para lo que es la imagen, para ver imágenes en general. Ya, eso. Creo que es mucha información. Ya, pero eso, chiquillos. Nos estamos viendo. Ánimo, éxito. Que espero que les ayude estas clases de la mejor forma posible. Ya, chiquillos, los dejo porque no sé si tienen más clases. Que les vaya bien si les toca una clase más. Ya, profe, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, chiquillos. No